Antes de empezar el video quiero hacer un inciso y es que van a ver si están en compu que a la derecha cuando tienen el video minimizado aparece una división de capítulos que son básicamente las partes unas partes que están divididas en los videos que indican en qué momento del video se empieza a ver cada cosa. Esto lo hice así no tengo que ponerlo luego encima de la pantalla al editarlo. Y bueno, pueden ir ahí apretando esos capítulos para ir a las distintas partes del video. Y si están en celular, honestamente no sé cómo es, pero en algún lado les va a salir la división en capítulos, se van a dar cuenta. Bien, hoy nos encontramos de vuelta en una clase que hace bastante no hacía clase, bueno, porque pasan las vacaciones de invierno. Y hoy va a ser el tema de matemática, función cuadrática. Antes de ver en sí la función cuadrática, vamos a hacer, así más o menos de forma breve, un repaso de las características de una función y cómo analizarla. Esto les recomiendo si tienen el apunte, o bueno, aunque también lo mandaron por el grupo ahí en archivo, ténganlo a mano porque en realidad esto está más o menos sintetizando un poco el apunte. Bien. Lo primero que vamos a ver es las características que tiene una función. Las funciones tienen dos grandes características. El primero es que por cada valor en y, hay un valor en y por cada valor en x. ¿Esto qué significa? Que yo, por ejemplo, si amplío esta imagen, veo estas tres gráficas, pero solamente una de ellas es función. ¿Por qué solamente una? Porque si yo veo la gráfica A en este punto en X, o sea, por acá, en todos estos puntos, hay un valor en Y arriba y abajo. No hay solamente un valor. Por lo cual esto ya no es función. Acá pasa lo mismo. Acá arriba hay un valor de Y y acá abajo también hay otro valor de Y. Por lo cual este punto de X no pertenece a una función porque tiene dos valores en Y. Y con el círculo pasa exactamente lo mismo. Acá, 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 acá. Todo tiene duplicado Y. Y no solamente es el problema cuando está duplicado, sino cuando no tiene ningún valor. O sea, si yo tomara como que este punto, por ejemplo, que estoy marcando es parte de la función, acá no hay ningún valor de Y para X, por lo cual no sería función. La única que es función es esta. Esta que está acá, si vemos, a pesar de que tenga una forma así como de arco invertido, igualmente si yo veo en este punto hay un valor de Y para un valor de X. Acá hay un valor de Y para un valor de X. Y aunque parezca que acá se hace recto, no se hace recto. Acá también sigue habiendo un valor de Y para uno de X. Tiene que cumplirse siempre esa condición. Y después, otra condición que tiene que cumplir es que las variables representadas sean continuas. O sea, ¿esto qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una gráfica de una encuesta que le hice a muchas personas. Yo digo que 300 personas dijeron que sí a algo y 200 que no. Y quiero poner en cuántas personas dijeron que sí en función de las personas que dijeron que no. Esto no lo vamos a poder graficar, no lo vamos a poder considerar función. ¿Por qué? Porque las personas no son algo continuas. ¿Eso qué significa? Que vos no podés tener media persona, un cuarto de persona, por lo cual vos no podés hacer una línea recta donde se representen personas, porque las líneas tienen infinitos puntos, por lo cual tienen que tener infinitos valores. Y una persona puede valer 301, 300 o 299, pero no puedes tener 299,75 personas. Por lo cual, sí, esa es la otra condición. Tienen que ser variables continuas. Ahora tenemos el análisis de la función. Acá tengo una función de ejemplo y podemos distinguir varios aspectos. El primero es el dominio. El dominio es todos los valores de x que integran a la función.
En este caso va desde menos 3, porque este es el primer valor de x que vemos, hasta 5 positivo, que es el último que vemos. Después la imagen es el conjunto de todos los valores que abarca en y. En este caso vendrían siendo desde menos 2, que es el punto mínimo, hasta más 3, que es el punto máximo. Después tenemos las raíces. Las raíces son los puntos en los que corta la función con el eje x. O sea que hay puntos sobre esta línea. La primera raíz que vemos acá está en menos 3. La segunda está en menos 1. Y la última está en 1. Después tenemos la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto que es único siempre, porque si no, no se cumpliría la condición de valor único de y por cada valor en x, que es el punto que corta con el eje y, o sea, el eje vertical. En este caso se encuentra en 1, en 1y. Y por último tenemos los intervalos. Tenemos intervalo creciente, decreciente y constante. El intervalo creciente es un intervalo donde el valor de y aumenta mientras aumenta x. En este caso, por ejemplo, desde menos 2 hasta menos 1 podemos distinguir un claro intervalo creciente. Acá va aumentando la línea en altura. Después está el intervalo decreciente, que ese intervalo, al contrario, mientras vas aumentando en x, va decrementando en y. En este caso, desde este punto en 0 hasta 1, claramente decrementa. Y por último están los intervalos constantes, que son intervalos donde mediante aumenta x, y no se altera, que en este caso sería desde 4 hasta 5, por lo cual veríamos así una línea plana. Bien, ahora vamos a repasar, ya teniendo entendido esto, los tipos de función que hemos visto. El primer tipo de función, y el más básico, es la función constante. En este caso sería esta función de acá de la izquierda, y vemos que es una línea totalmente recta y paralela al eje x. Puede estar desplazada hacia arriba, hacia abajo, pero siempre va a ser totalmente plana y paralela al eje. Acá podemos ver la expresión matemática, y esto que nos dice que siempre f de x significa y, o sea, significa la dependiente de x, que al caso sería y. Nos dice acá que siempre y va a valer un número en concreto, que en este caso en la imagen vemos es 3. Por lo cual siempre que vos veas el valor de y en cualquiera de estos puntos va a ser 3. Después tenemos la función lineal, o también función afín, hay gente que la separa o no, que es una línea recta pero que ya no está plana, ya cruza el eje x y tiene ahora dos términos. El primer término va a ser x multiplicado por a, que a va a ser el coeficiente lineal en este caso, y b es otro número que se le suma, que va a definir la ordenada al origen y se lo llama término independiente. En este caso podemos ver que tenemos 2x en el primer término, por lo cual el coeficiente principal sería 2, y b es más 1. Esto simplemente, el b identifica la ordenada al origen. Y por último tenemos la función cuadrática, que es la que estamos viendo. Tiene tres términos. El primer término es a, que como vemos, que en este caso va a ser coeficiente principal, multiplicado por x al cuadrado. O sea que ahora x ya no va a ser lineal en este primer término, sino que va a estar, elevado al cuadrado. Después tenemos b, que ahora pasa a ser el coeficiente lineal, el cual está multiplicado por x, pero esta x no está al cuadrado. Y por último c, que es el término independiente, el cual sigue definiendo nada más la ordenada al origen. El valor que tenga c va a ser el valor de la ordenada al origen. Eso sería así repaso de la función, y ahora vamos a ir en sí con el tema nuevo. Ahora, ya habiendo repasado
algunos aspectos básicos de las funciones, vamos a ir acá ya a la función cuadrática en sí mismo, ya graficada y con números. Acá lo que tengo es la gráfica por defecto de la función cuadrática. Esta gráfica está con el valor de a en 1, con el valor de b en 0 y con el valor de c también en 0. Acá pueden ver la fórmula, es la misma que vimos antes. Esta forma que se crea al graficar la función se llama parábola. Es esta curva que al principio, como vemos, es bastante plana, se empieza a curvar hacia arriba y cada vez que vas aumentando en x se va curvando cada vez más arriba. Sin embargo, nunca llega a ser recta. Tiene la característica de que es perfectamente simétrica. Hay un punto central que es el extremo o el vértice, respecto al cual estas dos ramas son simétricas. Cada valor de la función cuadrática va a afectar de cierta manera tanto a la forma como a la posición de la parábola. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Acá tengo unos deslizadores con los que puedo alterar justamente estos valores a tiempo real. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el valor de a en -1. Y lo que se van a fijar es que cuando pasé el valor de uno positivo a uno negativo, se volvió, se hizo hacia abajo la parábola. Y si yo llevo ahora este valor más y más negativo, se va estrechando. Sin embargo, si el valor lo acerco a 0, se va haciendo cada vez más y más grande hasta que en un momento se hace plana. Esta transición acá tengo para que se vea mejor. Yo acá veo, esto está aumentando a. Cada vez se hace más, hasta que llega un punto que pasa el umbral del 0, vuelve a ser positiva y se va estrechando con el aumento del valor de a. Entonces podemos sacar dos conclusiones de qué provoca la variación de a. Y es que cuando a es positivo, las ramas van a apuntar hacia arriba, como es el caso este. Cuando a es negativo, las ramas van a apuntar hacia abajo. Y por último, mientras más cerca de 0 esté la parábola, más ancha va a ser. Y mientras más alejada de 0 esté, más angosta va a ser. Bien, ahora ya vistas las propiedades de a, vamos a pasar a ver las propiedades de b. En este caso, yo b lo tenía en 0, pero si aumento b, nos vamos a dar cuenta de que se empieza a desplazar hacia abajo, pero más que hacia abajo, lo que nos importa es que se desplaza hacia la izquierda. No importa que se desplace hacia arriba, abajo, verticalmente no nos interesa. Lo que nos interesa en B es cómo varía la posición horizontalmente. Vemos que si bien siempre la ordenada del origen, que es este punto, va a cortar acá en 0, la otra raíz, esta, va cada vez haciéndose más y más hacia la izquierda. Y siempre el valor con el que se hace acá a la izquierda va a ser el opuesto a B. En este caso, menos 14,4 y este es 17,4. No sé por qué estuve diciendo 14. Bien, ¿qué sucede? Esto en principio es así. Ahora si yo hago el valor de B negativo, el desplazamiento se va hacia la derecha y pasa lo mismo. Nada más que ahora el valor de la raíz no va a ser negativo, sino que va a ser positivo porque B es negativo. ¿Qué sucede? Esto se da cuando A es positivo. Esta propiedad de que a la izquierda va cuando es positivo y a la derecha cuando es negativo. Pero si A fuera -1 acá, o cualquier valor negativo, lo que sucede es que que ahora las propiedades de B
se invierten de lado. Cuando b es negativo, la raíz esta también es negativa. Y cuando b es positivo, esta es positiva. O sea, ¿qué conclusión sacamos? Que siempre que el valor de A sea positivo, cuando se va a desplazar la parábola hacia la izquierda cuando B es positivo y se va a desplazar hacia la derecha cuando es negativo. Sin embargo, cuando el valor de A es negativo, eso se invierte. Entonces nos queda, cuando B es positivo se hace hacia la derecha y cuando B es negativo se hace hacia la izquierda. Digo una cosa también, y es que como verán, cuando B varía, también varía verticalmente, pero no es algo relevante. Para nosotros no es relevante. Acá dejo así la animación de cómo se va moviendo y ahí se ve como parece que la parábola va rebotando. Y ahora, ya más o menos visto B, lo voy a dejar en 0 de vuelta. Vamos a ver C. C es bastante sencillo. Simplemente indica dónde está la ordenada al origen. En este caso, C es 0 y la ordenada al origen es 0. Corta en Y en 0. Pero si yo aumento este valor, qué sé yo, a 6,1, pues cuando vaya a 6,1 está la raíz justamente acá. Está en 6,1. Si lo hiciera negativo, más de lo mismo. Menos 4,2 queda en menos 4,2. En este caso la raíz coincide. O sea, en el caso de cuando C es 0, la raíz, la ordenada al origen coincide con el extremo. Bueno, cuando C va variando, pero si varió B ya va a dejar de darse así. Algunas cosas también, si como está definido, termino de especificar algunos aspectos. Como está definido la variación de B en el apunte, creo que hablaba de que cuando era distintos en los signos de A y B, el desplazamiento se daba de cierta manera, y si ambos eran distintos, o sea, en el apunte no define la variación de B como la acabo de definir yo, pero en realidad es lo mismo. No sé bien cómo está definido en el apunte, pero es lo mismo, no sé si se entendió. Bien, ahora vistos estos aspectos, podemos empezar a señalar algunos puntos de la parábola que vamos a tener que calcular y que son bastante importantes. Ya señalamos la ordenada al origen, dijimos que esta va a tener siempre el valor de C, siempre que cuando corte en Y va a ser en el punto de C. Pero también, además de la ordenada al origen, tenemos otras cosas como lo son las raíces. Las raíces son los dos puntos en los que va a cortar la parábola al eje X. En este caso la tenemos como 2, algo positivo, y como en este caso es simétrica respecto al eje Y, pues esto es menos 2, lo mismo. Y el otro punto que tenemos que destacar es el extremo o vértice. Es justamente el punto a partir del que surgen, digamos, las ramas, y es también el eje es lo que marca el eje de simetría de las ramas. En este caso el extremo coincide con el eje Y, pero si yo vario B va a dejar de coincidir con el eje Y y se va a desplazar ligeramente.
Acá podemos ver la ordenada del origen cuando está en un distinto punto al extremo. Entonces, nosotros vamos a calcular dónde se ubican estos puntos porque nos van a servir para graficar la función. Una vez visto en los puntos en que son importantes en una parábola y cómo varía la posición y forma de la parábola con los valores A, B y C, vamos a ver ahora cómo calcular dónde están las distintas raíces. Para eso vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula se la llama fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Se le llama fórmula de Bhaskara porque lo inventó un árabe llamado Bhaskara. Bueno, Bhaskara, apellidado, no sé cómo se manejaban en esa época. Y es la siguiente fórmula. ¿Esto qué nos dice? Que la raíz 1 y la raíz 2 de la parábola, porque tiene dos raíces como vimos, es igual a el opuesto de b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Bien, vamos a explicar qué es esta fórmula. A, C y B sabemos que son. Ya los aparecen justamente acá, como vimos en la anterior, como estaba en la anterior diapositiva, aparecen como los distintos coeficientes en la función. Acá hay también una cosa importante que destacar, y es que menos b no significa que sea b negativo, significa que va a ser el opuesto de b. ¿Y qué diferencia hay? Que si b fuera menos 2, el opuesto de b es 2 positivo, por lo cual si acá b fuera menos 2, acá pondríamos un 2, no pondríamos menos 2. Este menos no nos indica negatividad, nos indica oposición. Y si tuviéramos 2 positivos sería menos 2, porque es el opuesto de 2. Después este más menos se incluye porque si utilizamos más, acá como lo vemos, vamos a obtener la primera raíz, y si utilizamos menos, vamos a obtener la segunda raíz. Después, acá cuando hay letras o números juntos, significa que se está multiplicando, o sea, esto vendría siendo 4 por A por C. Y ahora, eso sería. Entonces, acá podemos ver, como ya dije, que cada raíz se calcula, una usando el más y el otro el menos. O sea que nosotros primero que vamos a tener que hacer, vamos a calcular b al cuadrado menos 4 por a por c, y después le vamos a hacer la raíz, y una vez hecha la raíz de esto, vamos a pasar a aplicar la fórmula con el menos y aplicar la fórmula con el más, y obtendremos ambas raíces. Y justamente el valor que nos va a dar es en qué punto de x está las distintas raíces. Ahora bien, las raíces no siempre van a ser dos raíces que crucen con el eje, sino que en realidad podemos destacar tres tipos de raíces. ¿Y cómo sabemos cuándo las raíces van a ser de un tipo o de otro? Según lo que llamamos el discriminante. El discriminante se describe con esta letra griega, que es delta, que es como un triangulito que no termina de cerrarse, y tiene el valor de b al cuadrado menos 4 por a por c, que es justamente lo que está dentro de la raíz de la fórmula de Bhaskara. Acá pueden ver la fórmula de Bhaskara, pero reemplazando el contenido de la raíz por el discriminante, que vendría a ser lo mismo. Nosotros, cuando calculemos el discriminante, nos puede dar tres posibles tipos de valores. El primero sería un valor positivo. Si nos da un valor positivo, o sea mayor a 0, las raíces quiere decir que son reales y distintas. Acá no puse el distintas. Esto significa que si nosotros vemos la parábola graficada, van a haber dos raíces distintas
que atraviesan el eje X. Después, si el discriminante diera 0, las raíces serían reales, pero serían iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos puntos de la raíz van a estar solapados. O sea que nosotros en la práctica vamos a ver como si fuera una sola raíz, un solo punto. Y también cuando el discriminante sea 0, vamos a ver que justamente la raíz es igual a su vez que el extremo. El extremo es donde comenzaban las ramas y donde era la simetría. Es como que todos los puntos importantes se concentran en uno solo. Y después tenemos la posibilidad de que nos dé negativo. Y acá es cuando se ponen raras. O sea, cuando se ponen raras las raíces, digamos. Porque cuando nos da negativo el discriminante, ¿esto qué significa? Que la parábola no corta en el eje X. Esto va a significar que como tal no va a tener en sí raíces esto, sino que va a tener, o sea, los dos puntos que nos dé de resultado de esta fórmula van a ser dos puntos que van a estar a la misma distancia ambos del vértice, pero no van a significar nada importante en concreto. O sea, nos van a servir esos puntos, pero no van a ser como tal raíces del todo. Por lo cual son raíces imaginarias. Acá yo estoy en la página 13 del apunte. Al principio hay una imagen y podemos distinguir varias parábolas. Yo, para que se den una guía visual, que acá no lo puse, les voy a decir cuándo en cada una de las parábolas de esta página el valor del discriminante es positivo, 0 o negativo. En el caso de la parábola H, el discriminante vale 0. En el caso de la parábola G, el discriminante es positivo. En el caso de la parábola F, el discriminante es positivo. En el caso de la parábola P, el discriminante es 0. Y en el caso de las parábolas Q y R, ambas tienen discriminante negativo. Van a poder ver cómo, dependiendo del discriminante, corta con el eje X en dos puntos, en un punto, o no corta. Ahora bien, cuando nos dé la raíz imaginaria, vamos a tener que hacer algunas cosas adicionales a la hora de anotar el resultado. Visto ya la fórmula de Bhaskara y también lo que es el discriminante, ahora vamos a ver mejor qué pasa cuando el discriminante es negativo. Y es que cuando el discriminante es negativo, como en este caso acá que tengo para ilustrar, ¿qué pasa? Que si recordamos, los números negativos no tienen raíz cuadrada. Porque si vos haces menos 6 al cuadrado, te da 36 positivo. Pero si haces 6 al cuadrado, te da también 36 positivo. Por lo cual no hay ningún número que sea raíz cuadrada de un número negativo. Por lo cual, ¿qué se hace en esta situación? Lo primero que vamos a hacer es descomponer la raíz negativa en la parte positiva. Vamos a dejar como raíz y la parte positiva del número por la raíz de menos 1, que si recordamos por las propiedades que vimos en la primera unidad, son lo mismo esta multiplicación que hacer raíz de menos 36. Por un lado vamos a hacer la raíz del número ya positivo, que nos quedaría 6, pero claro, nos queda multiplicado por la raíz de menos 1. Bueno, pues acá se añade un concepto que es llamado la unidad imaginaria. La unidad imaginaria se le representa con esta letra I latina y es igual a la raíz de menos 1. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es
reemplazar esta raíz de menos 1 por i. ¿Qué es eso? La unidad imaginaria. Los números imaginarios son un conjunto de números que no se ven en la secundaria. Así que esto ya no podemos seguir operando con esto, no sabemos cómo operar. Sin embargo, aunque no se pueda operar con la i, sí se puede, aunque sea, operar con este 6. Entonces nosotros ya planteemos el siguiente caso. Acá planteemos que esta raíz nos quedó como 6i. De hecho lo voy a anotar acá por arriba. Nos quedó como 6i. Entonces, ¿qué hacemos? Primero le sumamos, tratamos de sumar al 6i menos 4. Pero claro, ¿qué sucede? Que como 6 está multiplicado por i, no se puede sumar. Porque i no, o sea, porque cualquier número imaginario no se puede sumar con un número real. Sin embargo, nosotros tenemos acá dividido 2. Podemos distribuir esta división y los números imaginarios sí que se pueden multiplicar y dividir por números reales. Por lo cual, si distribuimos la división, nos quedaría como menos 2 más menos 3i. Porque 6 dividido 2, 3, y menos 4 dividido 2, menos 2. Pero una vez a nosotros nos quedara el menos 2 más menos 3i, acá no podríamos hacer nada más que eso. Quedaría en dos términos el resultado. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, a pesar de que ese resultado no se pueda seguir operando, no se lo puede expresar de una forma real, sí que se puede usar de una manera para algo útil, que es el cálculo de vértices, que es justamente lo que vamos a ver ahora. Ya habiendo visto todo lo que es cálculo de raíces, en tanto reales como iguales, como imaginarias, vamos a ver ahora cómo calcular la posición del vértice de la parábola. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor en x que tiene el vértice de la parábola. Esto es sencillo, ya que como la parábola es simétrica, sabemos que la coordenada x de el vértice va a estar justo entre medio de ambas raíces, porque las raíces tienen la misma distancia ambas al vértice. Así que lo podemos calcular primero de esta manera, que es la raíz 1 más la raíz 2 dividido 2, lo cual sería el promedio de ambas raíces, lo que nos quedaría como x vértice. Pero también hay otra fórmula que hace que no tengamos que usar las raíces, que es el opuesto de b dividido 2 por a. Sin embargo, en realidad, sí o sí vamos a tener que calcular las raíces, porque vamos a usar tanto las raíces como el vértice para graficar. Así que esto es simplemente esta fórmula por si querés hacer primero el cálculo del vértice antes que las raíces. Ahora bien, ya teniendo el x vértice, hay que calcular el y vértice. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos que y en cualquier punto va a ser igual a ax al cuadrado, que es justamente la expresión de nuestra función. Eso justamente, todo esto estamos estudiándolo a partir de esta expresión. Por lo cual, ¿qué podemos determinar? Que si y es igual a esta expresión de x, y vértice va a ser igual a esta expresión de x vértice. O sea, literalmente en la misma función en que estamos tratando de graficar, vamos a reemplazar la x normal por el valor que hayamos obtenido de x vértice. Por lo cual, cuando hagamos el cálculo, nos va a dar cuál es el valor de y cuando estamos en la x del vértice, que va a ser obviamente la y del vértice.
Por lo cual es así de sencillo el cálculo del vértice, es bastante más sencillo que el cálculo de raíces y no nos va a dar nada imaginario. Igualmente, si vos usas esta fórmula y estás trabajando acá, por ejemplo, con una expresión compuesta, tipo por una parte real y una parte imaginaria, como vimos antes, lo que vas a tener que hacer es que la expresión imaginaria de x2 la vas a tener que cancelar con la expresión imaginaria de x1. Es algo que simplemente porque una te va a quedar como menos una de las expresiones imaginarias, o sea, te va a quedar, por ejemplo, menos 6i, y la otra te va a quedar más 6i, por ejemplo. Por lo cual, como tienen signos opuestos, se van a cancelar. Eso es algo que esta fórmula tiene y que esta no hay que cancelar nada. Pero bueno, en realidad esta fórmula es más sencilla. Ahora vistos todos los puntos que tienen importantes de una parábola y cómo calcularlos, vamos a ver un ejemplo ya para graficar. En este caso tenemos 2x al cuadrado más 5x más 2. Acá abajo tengo la fórmula de Bhaskara ya para hacer de esta función. Primero hacemos la multiplicación de acá adentro, hacemos el cuadrado, hacemos la resta y vamos a hacer en este caso la raíz que queda en 3. Ahora hacemos la multiplicación de abajo y acá ya se nos bifurca en dos opciones. Podemos hacer con más o con menos. Al hacer con más, esto nos quedaría como menos 0,5, que esto sería x1, acá figura como x a secas. O lo podemos hacer con menos y nos quedaría menos 2. Y esto sería x2. Así que ya tenemos ambas raíces. Por lo cual, acá voy a poner yo acá directamente, puedo poner los puntos. Tendría menos 0,5 y 0, porque justamente las raíces están en i0. Y acá el segundo punto sería menos 2 y 0. Por lo cual acá ya tenemos ambas raíces. Ahora bien, otro punto importante que no hay que olvidar es la ordenada del origen. La ordenada del origen siempre va a ser c, o sea, el término independiente, que es en este caso más 2. Así que nosotros vamos a poner simplemente en 0, primero porque la ordenada del origen siempre está en 0x, y 2 positivo. Por lo cual ya esto nos va quedando más parecido a como nos tiene que dar. Ahora, otra cosa importante que hay que calcular ahora es... Uy, no puse. No tiene sentido. Sí tiene sentido. ¿O no? Sí tiene sentido. Otra cosa que hay que calcular ahora es el vértice. El vértice, en este caso, voy a emplear el promedio de las raíces para sacar cuánto es. Así que hacemos simplemente menos 0,5 más menos 2. Todo eso lo pongo entre paréntesis y lo divido 2. Y esto nos quedaría como el promedio de ambos. Por lo cual nos quedaría que x vértice está en menos 1,25. Sin embargo, yo necesito ambos puntos del vértice. Y eso vimos cómo se calculaba. Voy a borrar esto un momento que no obstruya. Se calculaba utilizando la propia fórmula de la función, pero reemplazando la x normal por la xb. Así que nos quedaría como 2 por menos 1,25 al cuadrado
esto lo pondría así entre paréntesis. No, esto no. Pondría esto entre un paréntesis. Después, esto sumado a 5 por menos 1,25 más 2. Por lo cual, al hacer esto, yo primero hago el cuadrado de esto, hago la multiplicación, hago esto, acá, hago esto y hago esto. Y me queda que menos 1,125 es el valor de IB. Así que ya podemos poner el último punto. Teníamos que en X era menos 1,25, mientras que en Y era menos 1,125. Y así ya tenemos los 4 puntos. Ya acá se ve cómo va haciendo como esta formita. Y ya directamente sería cuestión de hacerla por encima. En este caso, bueno, me quedó medio me quedó medio fea, pero ya esa sería la idea. Ya con estos puntos nos da más o menos para aproximar cómo estaría la parábola. Ya vemos que está desplazada para la izquierda, hecha hacia abajo un poco, y que las ramas van para arriba. Ahora voy a directamente ya colocar acá como sería la función realmente, para ver qué tanto quedó aproximada, qué tan bien quedó respecto a cómo realmente era. Y vemos, uy, acá se me desplazó, bueno, se me desplazó, pero así más o menos estaba, no me acuerdo. Vemos que nos quedó una aproximación bastante correcta, y que ya esto sirve, ya la aproximación esa más o menos sirve como para analizar algunos aspectos importantes del gráfico de la parábola. Bien, ahora habiendo calculado todos los puntos importantes de una parábola con raíces reales, vamos a calcular los puntos importantes ahora de una parábola con raíces imaginarias. La función que vamos a usar en este caso va a ser x al cuadrado más 4x más 13. Acá tengo Bhaskara, empiezo resolviendo el 4 por c por a, hago el cuadrado resto y me queda menos 36, el discriminante. Entonces, yo ahora hago esto y ahora lo que voy a hacer es, al menos 36 lo voy a descomponer en dos partes, en 36 por menos 1. Me queda tal que así, saco el menos 1, los dejo en dos raíces distintas, hago la raíz de 36, me queda 6, la raíz de menos 1 sabemos que es i, simplemente. Ahora distribuyo, abrí cualquier cosa. Distribuyo el 2, divido esto entre 2, divido esto entre 2, y ahora, ya que tengo ambos términos, pongo en uno más y en el otro menos. Para la raíz 1 y para la raíz 2. Acá vemos que nos quedó esto imaginario. Y esto ya imaginario quiere decir que realmente este valor que nos dio no tiene sentido como raíz. Es un valor medio random que no sirve para el gráfico, aunque sí sirve para otra cosa, que es el cálculo de XB. Porque si utilizamos para XB esto, ¿qué va a pasar? Que por un lado una raíz nos quedó como menos 2 más 3i. Y por otro lado, esto lo pongo entre paréntesis, y por otro lado me quedó la otra raíz como menos 2 menos 3i. Y todo esto, pues ahora habría que dividirlo
sobre 2. Así es la fórmula. Por lo cual uno podría pensar que no se puede hacer nada acá, porque están las i. Pero sí se puede. Y es que podemos romper el paréntesis, por un lado. Y después, ¿qué sucede? Que si yo pongo este menos 3i al lado del más 3i, son opuestos. Por lo cual, al ser opuestos, se pueden cancelar entre sí. El más 3i y el menos 3i es como si no existieran, porque se cancelan. Entonces nos queda menos 2 menos 2. ¿Qué nos queda? Menos 4. Lo dividimos 2 y nos queda menos 2. Entonces ya tenemos nuestro xb. Voy a borrar todo esto para dejar espacio para los siguientes cálculos. Total, estas raíces no nos sirven. Ahora bien, ya tenemos esto acá hecho. Así que como vamos a calcular IB. IB sabemos que era la función tal cual estaba, pero reemplazando en la x por xb, que en este caso es menos 2. Así que hacemos menos 2, lo tengo que poner entre paréntesis porque si no el programa no me agarra que es negativo, más 4 por menos 2, más 13. Entonces, simplemente resolvemos, hacemos el cuadrado, hacemos acá la multiplicación, hacemos la suma, hacemos la última suma y nos quedó en 9. Entonces, ahora ya sabemos que la arista va a estar en menos 2 en x y en 9 positivo en y. Acá va a estar. Y por otro lado, la ordenada del origen, si nos acordamos, es 13, porque es el valor del término independiente, así que nos quedaría 0 en x y 13 en y. Y nos quedan nada más estos dos puntos. Si nosotros tratábamos de poner en las raíces en graficadas acá, nos iban a quedar en cualquier lado, no iba a tener sentido. Así que esto lo voy a mover abajo. Entonces ahora, bueno, con esto no tenemos tantos puntos porque las raíces eran la mayor guía, pero podemos estimar más o menos algo así. Porque por otro lado sabemos que la ordenada del origen va a ser, como está en 13, sabemos que si nosotros medimos cuánta distancia hay en x entre la ordenada del origen y a, vemos que es menos 2. Y vemos que la altura de la ordenada del origen es 13. Por lo cual si nosotros ponemos un punto en menos 4, 13, vamos a ver que va a ser simétrico a la ordenada del origen. Y como la parábola es simétrica, sabemos que este punto también va a ser atravesado, por lo cual ahí podemos hacer una mejor estimación de la forma de la parábola. Por último, ya visto todo lo que es graficar, todo lo que es en cálculos, vamos a ver los tipos de expresiones de la función cuadrática. Nosotros hasta ahora habíamos estado trabajando con la función con esta estructura: a por x al cuadrado más b por x más c. Sin embargo, resulta ser que no es la única expresión que nosotros podemos usar, sino que existen tres tipos de expresiones. La que nosotros usamos habitualmente y la que llamaríamos normal se llama expresión polinómica. Sin embargo, también existen las expresiones canónica y factorizada. Estas otras dos expresiones son, aunque se vean distintas, significan exactamente lo mismo que la de arriba. Si uno las trata de graficar, se va a dar cuenta que es lo mismo. Nada más que utilizan otros valores y otra disposición. En la polinómica ya vimos cómo era, y en la canónica es de la siguiente forma: a por, entre paréntesis, x menos xb, o sea, x vértice, todo eso elevado al cuadrado, más ib. Acá directamente lo que sucede es que la a pasa como a estar como un coeficiente de un gran término, y todo este término está elevado al cuadrado, y por aparte como término independiente queda la
y b, o sea, y vértice. Después está la expresión factorizada. En la expresión factorizada nos queda una multiplicación de tres factores que serían a por x menos x1, que x1 es la raíz, la primera raíz, multiplicado por x menos x2, que x2 es la segunda raíz. Entonces, estas expresiones se pueden, como al fin y al cabo significan lo mismo, son reemplazables una con la otra y nos deberían siempre dar la misma gráfica. Obviamente, para pasar las distintas expresiones de unas a otras, vamos a tener que calcular primero cuánto vale x vértice, cuánto vale y vértice, cuánto vale la raíz 1, cuánto vale la raíz 2. Lo cual, bueno, nosotros nada más sabemos calcularlo desde la forma polinómica y seguramente esa, sea la única forma en la que lo vamos a ver desde la polinómica, ya que si uno lo quiere hacer pasar de canónica a polinómica, ya eso es mucho más complicado y requiere requiere despejar ecuaciones, bueno. Así que bueno, yo acá voy a mostrar cómo pasar la polinómica a las otras dos. Yo estoy utilizando una de las funciones que ya utilizamos anteriormente para graficar, y que es 2 por x al cuadrado más 5x más 2. Yo voy a empezar pasando la factorizada. Antes nos quedó la raíz en menos 2 y menos 0,5. Así que la forma factorizada es la siguiente. A, que bueno, A en este caso es 2, x menos la primera raíz, que la primera raíz era menos 0,5, y todo esto multiplicado por x menos la segunda raíz, que la segunda raíz era menos 2. Y al hacer esto, por más extraña que nos quede la expresión, acá los más, digo los dos menos hicieron más porque menos por menos más, vemos que aunque sea una expresión muy distinta, cuando queda graficada queda exactamente igual, no se distingue en lo más mínimo. Ahora tenemos la expresión canónica. La expresión canónica era a, que en este caso es 2, multiplicado por x menos xb, que es menos 1,25, y todo esto elevado al cuadrado, y por último se le suma y vértice, que era menos 1,125. Y efectivamente vemos que nos queda exactamente igual. Las tres expresiones nos deberían quedar igual graficadas, y las tres, si las utilizamos para calcular y, nos debe dar los mismos valores. Para una misma x, el mismo resultado en y. Ya después, bueno, el cómo pasar simplemente de una expresión a otra, como ya dije, hay que calcular los distintos valores de vértice y de raíz y acomodarlos para que queden en esta forma. Estas formas van a haber que acordárselas de memoria, seguramente. Yo en realidad cuando estoy haciendo el video todavía no las vimos en clase, por lo cual no sé si va a haber algo, no sé si hay algo que añadir más de estas formas. Pero bueno, esto vendría siendo los tipos de expresiones o de formas, como lo quieras llamar. Lo último ya del video, este PowerPoint que ven acá, se los voy a pasar. Hay algunas cosas que no tiene porque muchas las expliqué acá en GeoGebra, que es el programa para graficar. Pero bueno, hay bastantes cosas y ya ahora creo que los voy a dejar con ejercicios. Bien, ya para terminar el video les voy a dar estas 8 funciones en las cuales les van a calcular el x vértice, el y vértice y ambas raíces. Acá hay funciones tanto de tipo
con raíces reales, de raíces imaginarias o de raíces reales iguales. Están más o menos surtidas, no sé bien cómo están puestas. Así que yo ahora les voy a dejar, después de una pequeña pausa, los resultados de todas las funciones. Ya por último, les recomiendo que una vez hechos los cálculos de los distintos valores de los puntos de las parábolas, vean de analizar A, B y C, de por qué está desplazada de cierta manera la parábola, también de pasar de expresión polinómica a canónica y factorizada, de graficar obviamente. Y si en el resto del video han tenido alguna duda del teórico, no se entendió algo, no me lo digan cuando llegue al colegio porque me preguntan 80 cosas el día antes de la prueba. Pregúntenme por los comentarios del propio video. Voy a ir viéndolos hasta el día de la prueba, así ya lo hago de forma más ordenada y no es tan complicado. Ahora sí, después de estas aclaraciones y recomendaciones, después de esta pantalla en negro, se va a mostrar los resultados a la cuenta de 1, 2, 3. Y los resultados acá los tenemos. Para la función A, tenemos que xb es menos 1, ib es 1, y después que la raíz, bueno, las raíces obviamente no son reales, así que son menos 1 más i, y la raíz 2 es menos 1 menos i. Así tendrían que haber quedado los resultados para la función A. Ahora vamos a B. Para B, xb es 5 e ib es menos 4. Después, la primera raíz nos tendría que haber quedado 3 y la segunda raíz 7. No importa en realidad si la primera raíz queda 7 y la segunda, o sea, no importa el orden. Después, para la C nos tendría que haber quedado xb 1 e ib menos 8. Para la primera raíz nos tendría que haber quedado menos 1 y para la segunda nos tendría que haber quedado 3. Después, para D nos tendría que haber quedado xb menos 3 e ib 1. Para la primera raíz nos tendría que haber quedado menos 3 más i, y para la segunda raíz nos tendría que haber quedado menos 3 menos i. Ahora pasemos a la E. En la E nos tendría que haber quedado xb 2 e ib menos 2. Para la primera raíz nos tendría que haber quedado... Uy, le cuesta seleccionarse. 1 y para la segunda 3. Bueno, no se selecciona, pero ahí se ve que es 3. Ahí. Para la F nos tendría que haber quedado la raíz, ambas raíces, menos 1, xb menos 1 también, e ib 0. Para la G, la G es equivalente en realidad a la F, por lo cual nos tendría que haber quedado igual que la F, que sería en ambas raíces menos 1, xb menos 1, e ib 0. Y por último, para la H nos tendría que haber quedado xb menos 0,5 y las raíces también menos 0,5 ambas. Y bueno, y la I, acá se ve, la IB 0. Esos son todos los resultados de los ejercicios. Acá voy a dejar todo graficado para que se vea, no se entiende nada, pero qué sé yo. A lo mejor para la gráfica... Bueno, les muestro cada gráfica una por una mejor. Así se ve la A desplazada para arriba y para la izquierda. Después está B desplazada para la derecha, hacia abajo, bueno. Y cada uno podrá ir viendo cómo se desplazan, el ancho y todo. Bien,
eso entonces ya con los ejercicios, eso sería todo el video. Y bueno, nos veremos creo que en el video de química, si no me fallan los cálculos.